vamos a grabar, vamos a compartir esta pantalla de abajo cuando haga así, así, me pierdo, así y aquí, sí. Y deberíais estar viendo, sí, la presentación. Bien, vale. Y os voy a poner las cámaras por aquí, que os vea. Perfecto. Estamos grabando, sí. Vale. Pues arrancamos con una de las que va a ser ya casi casi de las últimas clases que tenéis conmigo de esta asignatura. Recordaros, como siempre, que tengáis a mano los datos de contacto por si necesitáis, pues lo que os digo, cualquier duda a través del foro, cualquier duda un poco más sensible, lo que sea, a través del correo electrónico de la UNIR. Y respecto a la estructura que vamos a ver hoy en clase, como siempre vamos a tener un pequeño espacio al principio si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de consulta, cualquier cosa que os surja de las sesiones que hayamos tenido anteriormente o respecto a la sesión que vamos a tener hoy de la actividad. Posteriormente vamos a tener un pequeño espacio para daros este formulario de pues post asignatura, después de haber visto un poco todo lo que hemos visto en los distintos temas un poquito más teóricos y ejercicios prácticos, pero que estaban relacionados al fin y al cabo con esos temas. Pues para que podamos evaluar cómo ha subido, por así decirlo, o cómo ha bajado, si no, vuestra percepción de conocimiento respecto a la asignatura, que os podáis autoevaluar, básicamente. Y también consultaros, un poco en línea con lo que acabamos de charlar con Ángel, sobre ideas para la sesión del jueves que queráis tratar, porque al fin y al cabo, como ya sabéis, la actividad 2 va a ser un poquito más abierta en ese aspecto de, oye, pues algunos haréis workflows y automatizaciones, otros estaréis viendo el ejercicio teórico que estaba planteado desde el principio de la actividad 2, con lo cual mi intención es que podamos invertir el tiempo de una manera un poco más abstracta, o sea, no tan dirigido a lo que es la actividad 2, sino, oye, por resolución de dudas de las distintas herramientas, el quiero hacer este tipo de cosa en Make y no me está saliendo, ¿cómo puedo hacerlo? Y demás. Posteriormente, que va a ser en lo que invirtamos la gran mayoría del tiempo de hoy, vamos a ver una presentación de Design Thinking para que podáis hacer las actividades 1 y 2 y con suerte también inspiraros un poco para el TFM. Y nada, posteriormente resolución de dudas o de ideas que tengáis para la actividad 1. Y si no tenéis ningún tipo de dudas, que lo dudo, veremos la presentación del tema 6 lo más rápido que podamos, porque eso, recordaros que la sesión de hoy es de hora y media de las actividades, posiblemente esté un ratillo más si tenéis dudas también, pero va a ser un poquito más breve que las demás, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de la base habitual, ¿algún tipo de duda, algún tipo de consulta, alguna cosa que tengáis de los anteriores temas? Perfecto. En ese caso, la encuesta que os digo, debería de tener aquí el enlace, pero por si acaso voy a abrirla por aquí. Sí, cojo este enlace, me vuelvo aquí un segundo. Lo tenéis tanto en la presentación que está subida en Moodle, como en el QR, como en el chat. ¿Vale? Básicamente la idea de este formulario es un poco que podáis, pues eso, vais a ver que es un formato bastante similar al que rellenasteis al principio de la asignatura, conocer un poco vuestro background respecto a la pregunta de qué esperabais conseguir con esa asignatura, si ha cumplido un poco vuestras expectativas o no. Un poco también autoevaluación, la misma que hicisteis para ver si la media y la general ha incrementado o por el contrario se ha mantenido o incluso bajado. Y luego, pues eso, sobre todo las preguntas que se hicieron, pues hay un poquito como de seguimiento de qué herramientas habéis disfrutado más, qué herramientas valoraríais utilizar en el futuro académico y demás. Y por último, este es el campo que os digo de cara a la sesión del jueves, si tenéis algún tipo de duda de Make, si tenéis algún tipo de duda de cómo puedo hacer esto en Nine, si tenéis algún tipo de, cualquier tipo de cuestión que queráis tratar en esa sesión, ponedmela por aquí, ¿vale? La idea es que de esa manera pueda tener en cuenta también vuestro feedback, consejos, recomendaciones, cualquier tipo de cosa para sesiones futuras bueno, de este máster y también de cara a la sesión del jueves, pues que podamos ver qué ideas, qué dudas, qué conceptos tenéis menos claro, cómo queréis hacer cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de cosa en Nime o en Make. Pues eso. Entonces, lo único que os pido es, si idealmente podéis rellenarla o bien a lo largo de la sesión o cuando hayáis terminado la sesión de hoy, de cara a poder mañana, a lo largo del día, preparar un poco cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de solución que sea necesaria, pues me hacéis un favor, la verdad. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo podemos hacer, o sea, cómo podemos llevar a cabo el proceso de ideación, que es lo más complicado,
en lo que es la actividad uno de optimización de una estación de esquí mediante inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, la idea, para motivaros un poco y para intentar despejaros la cabeza de cara a daros ideas y demás, es que veamos esta presentación de Design Thinking precisamente por eso, para que veáis un poco cómo es el proceso de innovación, cómo es ese proceso de creación de una idea a nivel más empresarial, no tanto he tenido la idea feliz dando una ducha en casa, y que podáis ver un poco pues cómo se lleva esto a cabo en el mundo empresarial, ¿vale? Entonces, si recordáis, el objetivo de la actividad era implementar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y experiencia de un usuario en una estación de esquí. Y la idea en este caso es que analicéis casos en un contexto que sea completamente nuevo para vosotros, muy poco familiar y que podáis extraer lecciones que luego sean aplicables a otro contexto. ¿De acuerdo? Entonces, que el día de mañana, pues si por ejemplo Ángel resulta que trabaja en telecomunicaciones y se encuentra con que tiene que trabajar ahora en un proyecto en una energética, que sepa de qué manera puede extrapolar sus conocimientos y de qué manera puede extrapolar todo ese proceso, por así decirlo, de aplicación de ideas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la actividad era básicamente mejorar la eficiencia operativa, es decir, vamos a intentar identificar pues, dónde tenemos cuellos de botella, ineficiencias o procesos que puedan automatizarse o mejorarse dentro de lo que es la empresa. Segundo, analizar esos posibles usos en un contexto nuevo, ¿de acuerdo? En este caso, la estación de esquí tiene bastantes particularidades que son relativamente únicas, o sea, tiene una cierta estacionalidad. Va a depender del clima también, va a tener picos de demanda que son extremos y otros picos de demanda, o sea, otros valles de demanda más bien, en los que no hay tanta afluencia de gente. Va a combinar también en algunos casos servicios de hospitalidad con gestión de riesgos. O sea, la idea es que podáis ver cómo podéis extrapolar casos de uso que tengáis en otros casos a el de esta estación de esquí. Y por último, y es lo más importante, lo que os digo, que podáis extraer esas lecciones aplicables a otros contextos, ¿vale? Las metodologías, el pensamiento, la manera de procesar todo. Es idealmente transferible tanto al sector de retail como al sector de banca, como al sector de energías. O sea, cualquier sector que vayáis a trabajar, vais a poder extraer estas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el formato de solución, antes de meternos en detalles sobre el design thinking. La idea es, en cuanto a la entrega para la actividad, que estructuréis la entrega en 6 partes relativamente claras, ¿vale? En primer lugar, un análisis profundo de lo que es la estación de esquí, del entorno, de los puntos de contacto del usuario, etcétera. O sea, la idea es que mapeéis un poco ese customer journey completo desde que una persona decide ir a esquiar hasta que esta persona vuelve a casa, ¿de acuerdo? Que identifiquéis eso, también todos los puntos de contacto, pues la página web, la aplicación, el post de Instagram a lo mejor, en el que el usuario haya podido decir, oye, pues me apetece irme a esquiar con la familia. Las taquillas, los remontes, restaurantes, las tiendas que hay en la, o sea, en la estación de esquí, etcétera. Segundo punto, pues que hagáis esa comparativa con otros sectores, que aquí es donde está un poco la parte interesante de este caso. Pues, ¿qué hace, por ejemplo, un hotel para gestionar la ocupación que tiene? ¿Cómo optimiza una empresa de logística todo ese proceso de afluencia de gente, afluencia de personal, afluencia, por ejemplo, también de herramientas de esquí, o sea, todos los esquís, todo el material que necesiten? ¿Qué puede aprender, por ejemplo, también una estación de esquí de un parque temático como Disneyland? O sea, todo ese proceso de, vale, ¿qué podemos extraer de cada sector que nos sea útil en este? En tercer lugar, la propuesta de valor clara. O sea, no me vale que me digáis, metemos inteligencia artificial y predecimos cuántos clientes va a haber el mes que viene. No, que me digáis exactamente qué problema vais a resolver, para quién va a ser ese problema, cómo va a ser el proceso y demás. Y esto liga también un poco con el punto número 4, ese plan de implementación un poco más detallado, ¿vale? Que tenga esos objetivos SMART, ya sabéis, específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente ligados. Y que tenga también idealmente tecnologías específicas, ¿vale? No me vale que me digáis solamente Machine Learning y a predecir, sino que mencionéis las herramientas concretas que ya las conocéis. Punto número 5, ya llegamos al final, que hay una serie de justificaciones claras para cada elección y para cada decisión que hayamos tomado. ¿Por qué? Pues porque es importante que justifiquéis cada parte, ¿de acuerdo? O sea, que no me digáis, o sea, que me expliquéis por qué habéis decidido, por ejemplo, un chatbot y no una aplicación móvil. O por qué habéis decidido que lo hacéis a través de una web en lugar de una aplicación o de un formulario, por ejemplo, con un bloque de pagos en lugar de una solución más desarrollada. Pues cualquier cosa que toméis, el por qué, ¿de acuerdo? Y por último ya las conclusiones que incluyan pues idealmente métricas de éxito, el retorno de inversión estimado, próximos pasos que veáis que hay que tomar, etcétera. Evidentemente, aquí os vais a tener que también tirar el pisto un poco con alguna cosa, ya veréis de hecho más adelante con qué cosas más o menos
quiero que inventéis un poco más, porque no vais a poder acceder a esos datos, pero a grandes rasgos la idea de entrega sería algo similar a esto. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Algo que echéis en falta, algo que digáis, me sobra"? Yo Javier, tengo... entonces, ay, perdón. Ujú, dime. No, no, dale, dale, dale. Entonces, cuando decimos la propuesta de valor, somos nosotros en base a lo que podamos conocer o busquemos los pain points, ¿no? Elegimos Eso nosotros es, los pain points. eso es. O sea, piensa que ¿Alguna? partimos de un problema abierto por completo. Vale, pero un pain point, claro, quiero Sí, decir, puedes atacar varias cosas, ¿no? eso es. Que identifiquéis, oye, pues que digáis, en los supuestos del Customer Journey que hayáis montado, digo, vale, pues me estoy encontrando con que la gente, por ejemplo, está teniendo problema con el parking. O sea, si es que tenéis un montón de sitios donde podéis extrapolar cosas. Que la gente está teniendo problemas con el parking, que la gente está teniendo problemas porque no estamos dando exposición a nuestro servicio y entonces la gente no lo ve. Que hay un montón de colas, entonces queremos mejorar el sistema de gestión y digitalizarlo. Pues todo ese tipo de cosas, el problema que decidáis o el pain point que queráis tratar, pues lo tratáis. O sea, en este caso es la suerte de que es un problema abierto, entonces lo vais a poder orientar como mejor veáis. Mm, podemos elegir lo que consideramos, ¿no? Dos, Eso es. tres. Tampoco es Ujú. cuestión de, ¿no? Vale. Gracias. Ángel, Sí, era casi lo mismo, era por si había que coger un caso de uso o dos y profundizar mucho en ellos, o es mejor hacer cuatro o cinco cosas diferentes un poco más de altura. ahí a vuestra elección. O sea, yo te digo, intenta pensar, porque esto la idea es que sea un ejercicio en el sentido de, oye, pues en un futuro, si tú como consultor te puedes encontrar con un caso así, el cómo lo vas a afrontar. Y tú como consultor puedes llegar y de repente ver que hay 10 problemas enormes en la empresa y que tienes que decir, vale, pues de estos 10 considero que estos 3 o 4 son los más graves y los que hay que tratar y los que hay que poner la solución cuanto antes porque son quick wins, mientras que esos proyectos tardarían, los otros 4 tardarían muchísimo más, por ejemplo. Pues que hagáis Se, ese ejercicio que se al fin y puede al cabo os estáis justificar poniendo con, vosotros de decisión también. se Vale. podría justificar por el tipo de estación que elijas, por ejemplo. Eso es. De hecho, vais a ver a continuación un poco a lo largo de la presentación de hoy cómo podéis, o sea, cómo va a ser un poco ese proceso que hagáis y cómo vais a poder decidir o discernir entre, oye, pues qué es un quick win, qué no es un quick win, con qué me pongo antes, con qué no me pongo. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, primera cosa que vamos a ver, definir lo que es innovación, ¿de acuerdo? O sea, básicamente la innovación no es coger y de repente es que he tenido una idea súper creativa, no es tener un montón de ideas o sea, en una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? La innovación en este caso es esa intersección, ese cruce que hay entre lo que es la estrategia de negocio, las necesidades reales y en este caso también una solución creativa a esos problemas, ¿de acuerdo? Puedes tener la idea más brillante del mundo, que si no está respondiendo a una necesidad real del mercado o si no encaja dentro de lo que es la estrategia y el plan de la empresa, no vale para absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y al revés también, puedes tener una estrategia perfecta, puedes tener una estrategia y un modelo de negocio maravilloso que si no innovas es muy posible que alguien te adelante, te pase por la izquierda y te quedes estancado. Entonces, hay que tener ese punto de cruce que al fin y al cabo es en lo que se encuentra la innovación, ¿vale? Entonces, el design thinking, en este caso, que es lo que vamos a ver hoy, es la metodología que nos va a ayudar a encontrar ese punto de encuentro de manera sistemática a medida de lo posible. ¿Vale? Y como ejemplo, para que podáis haceros un poco una idea, pues muchos recordaréis hace unos años cómo se popularizó a la fuerza, básicamente, el concepto del Segway. Aquella herramienta que era como un medio patinete, que tenías un palo, que si te inclinabas hacia adelante avanzabas, que si te frenabas hacia un lado y así controlabas y demás. ¿Por qué a día de hoy no vemos prácticamente un Segway? En aquel entonces fue como, o sea, se presentó, se postuló como esa revolución del transporte humano, pero el problema es que era una cosa muy cara, muy voluminosa y que al final la gente prefiere o bien caminar o bien utilizar bicicletas o patinetes eléctricos, que es lo que vemos a día de hoy. Entonces, esto era una solución buscando, o sea, una solución ya planteada, pero que intentaba buscar un problema que resolver, que el problema en este caso no existía. Y hay otra serie de ejemplos, también uno de los más famosos es el de, o sea, en cuanto a desalineación con lo que es la estrategia empresarial, ¿vale? Donde hay innovación, pero no se alinea con la estrategia empresarial que tenemos, que es el caso de Kodak. Kodak fueron los primeros en inventar la cámara digital en 1975, o sea, tenían la tecnología muchísimo tiempo antes que nadie, y el problema es que como en su estrategia empresarial se centraba en torno a vender la película fotográfica de las cámaras antiguas,
no lanzaron la cámara digital porque canibalizaría su negocio principal, y entonces el resultado fue que ellos quebraron y otros no, o sea, ellos quebraron en el momento en el que otros lanzaron este tipo de productos. Entonces, esta imagen y este dilema lo conoceréis, de qué fue antes, la gallina o el huevo. Es un dilema que se extrapola un poco también al design thinking de, oye, ¿qué fue primero? ¿La idea o la necesidad? Entonces, en este caso, el design thinking tiene la respuesta súper clara. Primero va la necesidad, siempre. ¿Por qué? Pues porque puedes tener una idea fantástica, maravillosa, que parezca brillante, pero que si nadie la necesita, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Y eso, o sea, prueba de ello es el cementerio de startups que hay, que son productos a lo mejor tecnológicamente perfectos, que resuelven problemas que al final nadie tiene. Entonces, antes de que nos enamoremos de una solución tecnológica, antes de decir, oye, pues vamos a poner inteligencia artificial aquí, aquí y allí porque es muy guay, vamos a intentar entender profundamente qué necesitan nuestros usuarios, y va a ser el principio número uno, ya lo veréis, que nos acompaña a lo largo del design thinking, ¿de acuerdo? Esa empatía primero y las soluciones ya vendrán. Entonces, el design thinking, básicamente, para que entendáis también un poco, es una metodología que se estandarizó gracias a David Kelly, fundador de IDEO, que es una de las consultoras básicamente de diseño e innovación más prestigiosas del mundo. ¿De acuerdo? Trabajan básicamente con un montón de fortunas del Fortune 500. Y es gente que ha trabajado con Apple, es gente que ha trabajado con Stanford, o sea, han trabajado con muchísimos sitios. Stanford, a través del D-School, el que veis arriba a la derecha, codifica esta metodología y lo que intentan hacer es transformarla o hacerla en algo enseñable y replicable, algo que se pueda hacer de manera sistemática, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, hoy en día es la metodología que utilizan Google, que utiliza Amazon, que utiliza IBM y que utiliza prácticamente cualquier consultora a gran escala. Entonces, los productos que veis en pantalla, el ratón de Apple o el Palm Pilot, o sea, no nacen, no surgen de un montón de ingenieros encerrados en un laboratorio hablando durante horas y haciendo cábalas, no. Surgen de, o sea, observar cómo las personas interactúan con nuestros dispositivos, con la tecnología, ver exactamente qué les frustra, qué necesitan, y hacer un diseño que desde el principio y hasta el final está centrado en el usuario, ¿vale? Entonces, hay 5 pasos principales que vamos a ver a continuación. Lo que os digo, el design thinking es una metodología centrada por completo en el usuario, y esta es la clave. Vamos a estar girando en todo momento en torno al usuario, siempre vamos a volver a él, que busca resolver esos problemas complejos que pueda tener de manera creativa e innovadora, ¿vale? Primera cosa que busca, primer pilar en el que se basa, en entender profundamente, y cuando digo profundamente no me refiero a, no, es que le voy a pasar al usuario una encuesta online de 10 preguntas en las que me va a responder de 1 a 10 su opinión sobre X tema. No, hablamos de entender de verdad las necesidades, las experiencias, las sensaciones que tenga una persona o un cliente involucrado en nuestro producto, y esto implica al final pues una cierta observación, una serie de entrevistas, o sea, al fin y al cabo todo aquello que relacione con esa empatía real, ¿de acuerdo? Y segundo, y esto, si habéis oído hablar de las metodologías ágiles, del enfoque Agile, la idea de esto también es utilizar un enfoque iterativo, ¿vale? Vais a verlo bastante reflejado en las metodologías ágiles, donde no vamos a diseñar una solución perfecta de primeras en el primer punto, sino que lo que vamos a hacer es intentar prototipar, intentar probar, recibir ese feedback, mejorar y repetir el ciclo tantas veces como sea necesario hasta que el producto sea un producto en condiciones y que resuelva el problema tal y como queremos. Entonces, las 5 fases que estáis viendo en el diagrama, de empatizar, de definir, de idear, de prototipar y de testar, lo que os digo, no son lineales. Van a ir hacia adelante, van a ir hacia detrás y van a ir saltando. Entonces, va a ser ese proceso circular en el que vamos iterando para buscar una mejor solución. Y un poco en la misma línea de la inteligencia artificial, el design thinking no es la solución para todos nuestros problemas, ¿vale? Vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, pues un caso en el que tenemos que decidir el color que vamos a poner en un botón en una página web, no es un caso o sea, para ponernos a hacer design thinking. Eso seguramente fuese un test A/B y más que suficiente. Pero sí que va a haber situaciones donde el design thinking, que son las 6 que vamos a ver a continuación, sea imprescindible. La primera y la más evidente va a ser cuando el problema esté centrado en humanos, ¿de acuerdo? Cuando el problema esté centrado en personas y en cómo va a interactuar una persona con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra solución, con lo que sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, una estación de esquí trata con familias, trata con principiantes nerviosos, trata con expertos que son muy exigentes y quieren una experiencia a lo mejor un poquito más cargada de adrenalina, trata con personal de temporada que está trabajando allí, con gestores y con otra serie de stakeholders, ¿de acuerdo? Que todos ellos tienen una serie de necesidades diferentes. En segundo lugar, cuando no entendamos claramente el problema,
y no sepamos claramente qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? A lo mejor llega el cliente, por ejemplo, y nos dice, es que quiero reducir las colas que hay en taquilla. O sea, llego al servicio y me tiro un montonazo de tiempo esperando. Y el problema real no tiene por qué ser ese. El problema real puede ser a lo mejor que hay una falta de información previa, a lo mejor ese cliente no tenía que pasar por taquilla y está haciendo una cola innecesaria, hay una serie de procesos mal diseñados, hay un miedo por los principiantes, por ejemplo, a preguntar y entonces están atascando un poco más lo que sería el flujo. Puede ser cualquier cosa. Cuando tengamos también un alto nivel de incertidumbre, o sea, cuando no haya datos históricos suficientes, cuando el contexto, por ejemplo, también, y esto lo he vivido con el COVID, esté cambiando muchísimo de manera muy acelerada, en ese caso también el design thinking puede ser una muy buena solución. En cuarto lugar, un poco relacionado con lo anterior, cuando haya muy poca información disponible. O sea, si no tenemos big data que analizar, si no tenemos algún caso del que podamos basarnos, necesitamos hacer esa investigación cualitativa y sacar respuestas. En quinto lugar, cuando haya una necesidad de innovación, ¿de acuerdo? Cuando, o sea, no valga con algo incremental, sino que tenga que ser algo relativamente disruptivo. Y en sexto lugar, cuando haya necesidad de esa colaboración interdisciplinaria, o sea, cuando haya falta que un departamento de marketing colabore con un departamento técnico y con un departamento de operaciones y con un departamento de atención al cliente, por ejemplo, pues todo eso va a ser un muy buen caso para design thinking, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, en este caso, el caso de la estación de esquí cumple con todos los criterios, ¿de acuerdo? Por eso va a ser una metodología muy buena, tanto para esta actividad como para la segunda. Entonces, de las fases que tenemos en el Design Thinking, de cara un poco a esta actividad, realmente nos vamos a centrar en las primeras, en empatizar, en definir, en idear y prototipar. No vais a poder prototipar y testear, evidentemente, tampoco. Entonces, vamos a ir desglosando un poco una a una y vamos a ir viéndolas en profundidad a lo largo de la presentación, pero hay un concepto que vamos a mencionar ya de primeras, donde hay una serie de fases de lo que se define como divergencia y otra serie de fases de lo que se define como convergencia. ¿De acuerdo? Divergencia va a ser aquellas fases en las que abramos el embudo, donde cojamos y intentemos ampliar lo máximo posible a un montón de soluciones o a un montón de ideas. Y las fases de convergencia va a ser donde decimos, vale, tenemos un montón de cosas y tenemos que hacer ahora ya lo contrario. Tenemos que quedarnos con las mejores ideas, tenemos que quedarnos con aquello que defina mejor el problema. ¿De acuerdo? Entonces, empatizar y definir van a ser un poco esas fases donde en primer lugar abramos un montón el embudo y luego lo cerremos otra vez a definir el problema. Y en la parte de idear va a ser donde generemos de nuevo un montón de soluciones posibles y a la hora de prototipar nos quedemos con solamente las mejores ideas, ¿de acuerdo? El error más común que podemos identificar y que vamos a intentar evitar en todo momento en estos proyectos de innovación es coger y saltar directamente de, vale, he identificado un problema o creo que he identificado un problema a voy a implementar ya la primera solución que se me ha pasado por la cabeza. En este caso, lo que nos va a ayudar el Design Thinking a hacer es a investigar, a explorar todas las alternativas que se nos puedan llegar a ocurrir antes de coger y converger en esa solución. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama también de la Columbia Business School añade un poquito otra capa de profundidad. Aquí básicamente lo que me interesa son las preguntas de qué es, donde el objetivo es entender el estado actual, el problema que estamos enfrentando, el contexto que tenga ese problema, etcétera. El qué pasaría si, donde vamos a imaginar esas posibilidades sin limitaciones, o sea, vamos a imaginar o sea, qué va a pasar en cada escenario o en cada contexto que estamos planteando con una serie de soluciones. ¿Qué sorprende? O sea, cuando estemos prototipando vamos a intentar ver qué es lo que disrumpe un poquito más el mercado o qué es lo que sin más y no hace ningún tipo de impacto. Y por último ya, después de ver qué sorprende, vamos a quedarnos con aquello que funciona, o sea, aquello que ya hemos validado y que de verdad, verdaderamente o sea, resuelve el problema. Y ahí vamos a ir pasando por distintas herramientas o distintas pequeñas fases en cada etapa. Vamos a tener fases como el journey mapping, el value chain analysis, el brainstorming, que también ya habéis oído mil veces hablar de él, el assumption testing, donde vamos a ver que todas las asunciones que hayamos hecho sean correctas, el rapid prototyping, que la idea es hacemos un prototipo rápido y validamos ese prototipo antes de tirarnos a la piscina, el customer co-creation, que también es otra solución muy interesante, que es intentar vincular a el cliente o al usuario en lo que es la creación de la solución, oye, vale, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que montemos? ¿De acuerdo? Y todas esas herramientas van a ser pues, herramientas que podáis utilizar en el futuro. Y aquí hay una frase muy buena de Henry Ford que lo definía muy bien, que era que la innovación sin ejecución es alucinación. Y de alucinaciones ya sabéis que la inteligencia artificial sabe bastante. Entonces podéis tener el workshop más creativo del mundo, podéis llenar paredes enteras de posits con ideas brillantes, podéis hacer un montón de prototipos que sean preciosos y una pasada, pero si no se ejecutan, no se implementan correctamente, no son escalables y no se llevan esas ideas al final a la realidad, no deja de ser tiempo perdido, ¿vale?
Entonces, en esta actividad no quiero solo ideas, sino que quiero también que llevéis un poco a cabo ese ejercicio de, vale, tenemos ya esta idea, pero ¿cómo la vamos a llevar a la realidad? ¿Cómo la podemos implementar? ¿Es de verdad factible lo que estoy pensando o me estoy montando un castillo en las nubes? Y lo que os digo también, el design thinking en este caso no acaba solamente en la fase de testear, sino que acaba cuando la solución ya está completamente implementada y funcionando en el mundo real. O sea, acaba en el momento en el que ya hemos iterado las suficientes veces como para que la solución sea verdaderamente buena. Entonces, de cara a entender un poco también mejor lo que os decía de convergencia y divergencia, está este siguiente diagrama, este siguiente gráfico, que es el diagrama de doble diamante, donde la idea es, similar a lo que estábamos mencionando del design thinking, tenemos esa primera fase de descubrir, donde en primer lugar se diverge, o sea, se abre muchísimo la amplitud, y lo que vamos a buscar va a ser, pues lo que os digo, abrir esa cabeza, explorar, investigar, en todo momento sin juzgar. Vamos a intentar ver lo que os digo, qué está pasando con el cliente, qué está pasando con el usuario, qué tipo de pain points hay, qué tipo de lo contrario, de wow points hay, o sea, de sitios donde el usuario disfruta y donde el usuario de verdad valora nuestro servicio. Siguiente que llega, esa fase de convergencia con la fase de definir, donde vamos a decir, vale, tenemos toda esa información y la vamos a intentar pasar a la fase de definición del problema, donde lo que queremos es sintetizar toda o sea, toda esa información en una definición clara de los 3 o 4 problemas más importantes que hayamos detectado. Siguiente fase de divergencia, de nuevo, ya tenemos esa definición del problema de verdad bien hecha, tenemos un poco más claras las fuentes del problema, tenemos claros los pain points que tenemos. Entonces llega esa siguiente fase de divergencia, que es la de desarrollar, donde vamos a abrir de nuevo, vamos a intentar generar un montonazo de ideas, pero antes de ponernos a implementar todas esas ideas a lo loco, vamos a tener esa fase de implementación previa de, oye, vamos a quedarnos con la mejor solución, la vamos a refinar y al final va a ser la solución con la que nos quedemos y la solución que implementemos, ¿vale? O sea, lo importante, si os fijáis aquí, es que no saltemos directamente del problema a la solución directamente, sino que refinemos el problema, que lo definamos claramente y que ya posteriormente nos pongamos a buscar soluciones a ese problema, ¿de acuerdo? Y es muy importante esa definición del problema porque si no lo definimos correctamente, al final todo lo demás, a partir de ese punto, va a estar mal. Entonces, ahora sí, vamos a profundizar fase por fase en cada una de estas tres, que son las tres que nos van a importar más, y vamos a ver qué tiene cada una de ellas, ¿vale? La fase de empatizar, que puede parecer que no, pero es la fase más importante y la más ignorada muchísimas veces. Entonces, aquí es donde la mayoría de proyectos fallan. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender la necesidad real que tiene el cliente, la necesidad real que tenga el usuario. Asumimos que entendemos al usuario y realmente no hemos investigado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener para ello? Entrevistas en profundidad, que la idea es lo que os decía un poco al principio, de no hablamos de una encuesta cuantitativa, sino que hablamos de una entrevista cualitativa en la que tenemos preguntas abiertas y en la que dejamos que al final la persona hable y exprese y nosotros nos limitamos a escuchar activamente. Y aquí también vamos a poder ayudarnos de herramientas de inteligencia artificial, si se hace por texto o incluso por voz y luego transformarlo a texto. Pero lo que os digo aquí, la idea es que un usuario se pueda expresar porque nos da muchísima más información el, oye, pues cuéntame cómo fue la última vez que fuiste a esquiar. Más que el, oye, del 1 al 5, ¿qué tal fue la última vez que fuiste a esquiar? ¿Cómo valoraste tu experiencia? Porque al final, en la segunda pregunta, la respuesta que vamos a recibir va a ser un 2 o un 3, mientras que en la primera pregunta lo que vamos a recibir va a ser un, oye, pues no, mi experiencia fue un poco peor por esto, esto, esto y esto. Y ahí sabemos ya con qué podemos empezar a trabajar. Entrevistas al personal interno. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe mejor que la persona que está trabajando de cara al cliente 8 horas al día cuál es el problema que tiene el servicio, cuáles son los mayores pain points y demás. Y esto va a ser una cosa que si decidís en el TFM optar por la vía que se propone del TFM de Movistar y de Telefónica y de un poco de retail, va a ser una de las vías que podáis explorar y que podáis vender más de, oye, al fin y al cabo, si intentáis entender de verdad el personal de tienda, qué tipo de roces tiene más con los clientes, qué tipo de problemas tienen más los clientes cada vez que van a una tienda y demás, ellos son al fin y al cabo los que saben más. Y de hecho también van a ser los que conozcan esas soluciones caseras que han tenido que implementar de cara a los problemas que están teniendo día a día. ¿De acuerdo? Siguiente cosa, observación directa. O sea, básicamente vamos a la estación físicamente, nos dedicamos a observar directamente, oye, pues las colas que existen, las incidencias, qué comportamientos hay, dónde se confunde la gente, si hay algún tipo de cliente frustrado y por qué motivo, dónde están los clientes más satisfechos, etcétera. Y relacionado un poco con lo anterior,
es el shadowing. Básicamente lo que haríamos en este caso sería, en lugar de limitarnos a analizar un poco a gran escala qué está pasando con todos los clientes y qué está pasando con el lugar en sí, en este caso el shadowing sería coger un usuario desde el principio al fin y seguirlo durante toda su experiencia, pues lo que os digo, en este caso de la estación, desde que llegase al parking hasta que se fuese, y ver qué puntos de roce ha tenido, qué puntos de éxito o de satisfacción ha tenido y demás. Mapas del viaje del cliente, que va a ser lo que veamos a continuación, porque va a ser también lo que podáis trabajar un poco más por vuestra cuenta en este caso, ya que no vais a, evidentemente, hacer entrevistas en profundidad o a personal interno y demás. Encuestas rápidas, cuando necesitemos validar cualquier tipo de valor cuantitativo. O sea, si necesitamos validar o sea, si por ejemplo un servicio es ligeramente mejor después de haber implementado el cambio o no, ahí se puede hacer una encuesta rápida, ahí no hay necesidad de una entrevista en profundidad. Focus groups, que también hay que tener cuidado con estos porque pueden dar falsos positivos. Los análisis de reseñas online, que van a ser una mina de oro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de reseñas ya existentes y generalmente van a ser o de lo que más haya gustado a la gente o de lo que menos haya gustado a la gente. Con lo cual vamos a tener las opiniones más polarizadas que nos van a servir para identificar también de nuevo puntos de roce. Y esos talleres de co-creación que decíamos de involucrar a a los usuarios en el diseño de soluciones. Entonces, yo para esta actividad, evidentemente, no os pido que cojáis y hagáis una entrevista a personal interno o que vayáis a hacer una observación directa a una estación de esquí, ni muchísimo menos. Pero lo que sí que vamos a poder explorar un poquito más va a ser ese mapa de viaje del cliente, que es lo que vamos a ver a continuación, para ver, pues eso, la idea de esto es que podamos analizar de una manera más sistemática cómo es todo el viaje que hace un cliente desde que llega a nuestro servicio hasta que se va de nuestro servicio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener dos dimensiones que van a ser, por un lado, las acciones, que van a ser, pues, qué hace el usuario, qué está haciendo el usuario en cada fase, los sentimientos, el cómo se siente en cada momento, que aquí es donde vamos a buscar esos pain points o esos wow moments, los puntos táctiles, o sea, dónde interactúa con nuestro servicio, pues ya sea una aplicación, ya sea una persona, ya sea una máquina, señalización, etcétera. Y las oportunidades, lo que vamos a ver ahí va a ser en dónde podemos invertir de cara a mejorar. Y horizontalmente lo que vamos a tener, o sea, horizontalmente, perdóname, verticalmente lo que vamos a tener van a ser las distintas fases de todo ese viaje, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a tener antes de llegar, o sea, antes de realizar o sea, de disfrutar de nuestro servicio, vamos a tener en segundo lugar el momento de la llegada, o sea, por ejemplo, en este caso, antes de llegar sería en el momento en el que está reservando el viaje, el momento de la llegada, pues el momento en el que llega al parking, el momento en el que hace un check-in, si también hay un hotel, el momento en el que recoge el material. Luego tenemos durante la experiencia, que va a ser pues, el momento en el que esté disfrutando de la estación de esquí, en el momento en el que esté comiendo en los restaurantes que estén, etcétera. Y el después de irse, pues el momento en el que decide coger el coche, llegar a su casa y poner una validación o sea, una valoración o subir un par de fotos a Instagram, por ejemplo. Entonces, en este caso, para la estación de esquí, un journey completo podría ser pues, esa búsqueda de información, esa reserva, el viaje a la estación, la llegada y el parking, la compra o el alquiler de equipo, ese primer día de esquí y comidas, los días sucesivos si se queda un par de días, y luego ya, pues, incidencias que pueda tener, la vuelta a casa y el post-experiencia, cuando ya está en su casa tranquilamente. Entonces, en cada punto aquí vamos a intentar ver qué hacen, cómo se sienten, dónde hay más fricción, cómo interactúan con el servicio, o sea, qué oportunidades podemos identificar. Básicamente lo que nos va a servir es para poder ver ya de primeras dónde podemos implementar y dónde podemos aplicar la inteligencia artificial de cara a que tenga más impacto, ¿vale? Y otra solución que hay también, no mapa de experiencia, no mapa del recorrido, del viaje del usuario, sino de empatía, es la siguiente. En este caso, lo que os digo, todo parte de la base de entender y empatizar con el usuario y entender cómo piensan, cuáles son sus necesidades, qué es lo que de verdad quiere ese usuario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el mapa de empatía en 6 secciones, donde la primera pregunta va a ser con quién estamos simpatizando. Y aquí hay que definir el perfil concreto, o sea, no vale coger y decir con quién estamos simpatizando, con un esquiador. No. O sea, eso es muy genérico. Lo que queremos aquí es definir cómo es cada uno de esos esquiadores. En este caso, vamos a poner un ejemplo que nos va a acompañar a lo largo del mapa de empatía, pero pues tenemos una familia de clase media que trae a dos niños de 6 y de 9 años que encima es la primera vez que están esquiando, tienen un presupuesto relativamente ajustado y al final los padres están nerviosos. Segunda pregunta que vamos a hacernos, ¿qué deben hacer? O sea, ¿qué deben hacer nuestros clientes? En este caso, pues, objetivos, tareas o sea, lo que se conoce como Just to be done.
Y lo que vamos a ver, pues en este caso es, oye, pues cuando vamos a la estación de esquí, yo lo que necesito es sentir que mis hijos están seguros, que están aprendiendo, que yo también cojo y me puedo tomar una cerveza y disfruto y tengo todos esos puntos, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué ven? O sea, ¿cuál es el entorno que tiene el usuario en el momento en el que llega y que está interactuando con el servicio? ¿Qué hay a su alrededor? O sea, lo que le rodea, básicamente. Y en este caso, pues, oye, los padres que llegan asustados y un poco nerviosos van a ver a gente que esquía muy bien, se van a sentir a lo mejor un poco intimidados, ven encima un montón de colas súper largas, hay información en idiomas que no entienden, o sea, van a estar a lo mejor todavía más nerviosos. Vamos a hacernos también la pregunta de, oye, ¿qué dicen estas personas? Pues en este caso, ¿cómo se expresan? ¿Qué dicen en público? A lo mejor estos padres, por ejemplo, dicen, es que es muy caro, no sé si merece la pena, los niños a lo mejor se aburren. Luego, siguiente cosa que vamos a preguntarnos, ¿qué hacen? O sea, esos comportamientos que sean observables, pues a lo mejor miran el móvil constantemente buscando información, tienen que preguntar a distintos usuarios porque no son capaces de responder su pregunta con el teléfono, abordan a un turista y le empiezan a hacer un montón de preguntas porque es un turista que encima habla su idioma y necesitan resolver todas esas dudas, etcétera. Vamos a ver, o sea, intentar ver cómo se comportan, qué hacen allí. Y luego, por último, el qué oyen. Oye, pues, ¿qué dicen amigos suyos? ¿Qué dicen colegas? ¿Qué están escuchando allí en el sitio? Y a lo mejor lo que escuchan es, oye, pues que necesitas un curso, que el alquiler, si lo haces allí, la calidad del material es muy mala, que es que si quieres esquiar y pasar un buen día tienes que madrugar un montón. Pues todo lo que estén escuchando, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues que nos podamos poner, yo por ejemplo, sin ser padre de dos niños de 6 y 9 años, en su lugar y decir, vale, ¿qué tipo de sensaciones tienen? ¿Qué tipo de cosas están pensando? ¿Qué tipo de cosas perciben del servicio? Todo ese tipo de cosas a tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que hemos empatizado, que hemos descubierto cuáles son los problemas, que hemos recopilado básicamente un montón de información cualitativa, lo que necesitamos es definir cuál es el problema. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer va a ser, de nuevo, lo que os decía, converger y pasar de esos cientos de observaciones, de insights, de quejas, de necesidades que hemos ubicado, a esa definición clara, accionable y que va a ser centrada en todo momento en el usuario y del problema que vamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, un problema bien definido tiene las siguientes características. Por un lado, va a ser específico, no va a ser genérico, va a estar también centrado en el usuario, no en lo que es la tecnología, ¿de acuerdo? Va a ser también accionable, o sea, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Va a tener también un impacto medible y es un problema real, o sea, es algo que está sucediendo de verdad y no una característica que hemos visto que falta desde un principio, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos definir el problema correctamente. Y eso lo vamos a hacer siguiendo los siguientes pasos, ¿vale? En primer lugar, oye, después de haber hecho todas las entrevistas, todas las observaciones, todos los mapas, de haber revisado todas las quejas y demás, lo que tenemos que hacer es categorizar esos problemas que hemos detectado. Entonces, lo vamos a intentar agrupar por temas, por categorías, donde digamos, oye, pues problemas de información, por un lado, problemas de logística, problemas de precios, problemas de experiencia, problemas con el material del servicio, pues cualquier tipo de problema, categorizarlo en distintos grupos. Después lo que vamos a intentar va a ser detectar patrones. O sea, lo que vamos a intentar responder aquí es qué quejas o qué problemas son problemas recurrentes y discernir pues, de aquellas cosas que pasan de manera reiterada en nuestro servicio y no, oye, pues que es que resulta que Carolina se quejó de que el café estaba frío y es la única que se ha quejado, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso, pues por ejemplo, si 5, 10, 15 personas diferentes nos han mencionado que las colas en taquilla son un problema, pues ya tenemos ahí identificado que hay un patrón. Tercero, pues formular esas necesidades. Vamos a intentar convertir esos problemas en necesidades del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se están quejando de colas, no se están quejando de colas, sino que se convierte en, oye, los usuarios lo que quieren es poder comprar esos forfeits, o sea, el motivo que haya detrás de esas colas, el poder comprar esos forfeits, ese material, ese esquí, cualquier cosa, sin esperar, ¿de acuerdo? Cuarto, y esto es importante y lo vamos a mencionar y acompañarnos en la presentación, y es el formular, el redactar ese problema como un reto, ¿de acuerdo? En lugar de coger y decir, por ejemplo, necesitamos una aplicación, vamos a utilizar una cosa que se llama HMW, ¿de acuerdo? Por las siglas en inglés, How might we, de cómo podríamos, ta, ta, ta. Entonces, en este caso, o sea, una mala manera de formularlo es, oye, necesitamos una aplicación. No. En este caso, la buena sería, oye, ¿cómo podemos permitir que las familias compren forfaits o compren material desde casa y accedan a las pistas sin necesidad de pasar por taquilla?
Si os fijáis, la clave aquí del HMW, o sea, del How Might We, no es, o sea, es que no estamos ya prescribiendo, en este caso, o sea, como cuando decimos necesitamos una aplicación, no estamos prescribiendo ya esa solución, sino que lo que estamos haciendo es abrir la puerta a posibilidades. Oye, a lo mejor no es una aplicación, a lo mejor es sencillamente abrir una pequeña tienda en una web o abrir a lo mejor un formulario y tener en ese formulario un bloque de pagos o cualquier otro tipo de alternativa, pero que ya, lo que os digo, no estamos cerrándonos a la definición ya tiene la idea montada, sino que dejamos abierto, ¿de acuerdo? El HMW. Y por último, priorizar problemas, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos también un poco antes con Ángel de no podemos resolver todo. A lo mejor nos encontramos, después de haber hecho todo este análisis, con que tenemos una lista de 500 puntos de roce. De esos 500 puntos hemos pasado a 15 problemas claros que hemos identificado. Vale, pues no se puede resolver todo. Hay que priorizar, en este caso, pues por impacto de satisfacción del usuario y por valor de negocio también. ¿Y cómo vamos a priorizar? Pues la idea va a ser con una matriz similar a la siguiente, que va a ser vuestra mejor amiga si tenéis problemas para decidir qué abordar primero, ¿de acuerdo? Hay dos ejes, en este caso el eje del impacto y el eje del esfuerzo, ¿de acuerdo? Nos va a dar al final estos cuatro cuadrantes, el que estáis viendo en verde, amarillo, naranja y rojo, en ese orden de mejor a peor. ¿Por qué? Pues porque en verde vamos a tener cosas que tengan un muy alto impacto y que encima nos requieran un bajo esfuerzo. O sea, cosas que van a ser un quick win o un low hanging fruit. Básicamente van a ser cosas que generen tracción, que generen impacto y que demuestren ese valor de manera relativamente rápida. Por otro lado, en amarillo vamos a tener lo que se denomina, lo podéis leer arriba también, proyectos estratégicos, ¿vale? Son cosas que son importantes, que tenemos que hacer, pero que nos requieren un alto esfuerzo. Entonces, van a ser proyectos que requieran esa planificación cuidadosa y se abordarán después de haber hecho esos quick wins. Y a esos proyectos estratégicos se les suman los proyectos accesorios, los de naranja. ¿Por qué? Pues porque son cosas que tienen un bajo impacto, pero oye, como también tienen un bajo esfuerzo, ¿por qué no hacemos también? Van a ser cosas que se hagan si tenemos tiempo y recursos sobrantes, ¿de acuerdo? Pero no van a ser algo prioritario. Y en rojo van a ser cosas que directamente descartemos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, si tienen muy bajo impacto y tienen un alto esfuerzo, son cosas que van a ser desperdiciar recursos y hacer algo, o sea, perder tiempo en algo que no va a mover luego la aguja, ¿de acuerdo? Entonces, en esta actividad, lo ideal sería que, oye, pues después de haber hecho un poco de ejercicio em, de ideación, de decir, vale, pues qué problemas podemos, o sea, puede llegar a haber en este caso, vale, pues me he cogido estos 5, estos 10 problemas, estos 5, estos 10 problemas, cómo encajan dentro de esta matriz, ¿de acuerdo? Y que hagáis esa priorización explícita de las ideas que se os hayan ocurrido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos utilizar también en todo este proceso, que ya lo hemos mencionado un poco, pero vamos a verlo más en profundidad, la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, partimos de la base de que, evidentemente, no tenéis ningún tipo de datos, no tenéis ningún tipo de entrevista cualitativa, no tenéis ningún tipo de interacción con los usuarios, entonces lo que vamos a hacer en este caso, si queréis, es apoyaros en inteligencia artificial generativa. No tenéis por qué conocer perfiles, por ejemplo, de esquiadores, con lo cual podéis hacerle esos prompts de, oye, ¿qué perfiles de esquiadores conoces? Enuméramelos. ¿Qué perfiles de turistas que vayan en una temporada de esquí pero que no esquíen conoces? Quédame otros cuatro perfiles para una investigación de mercado de todo esto de esquí. Entonces, lo que van a hacer es poder daros ese punto de partida rápido, si no lo tenéis, de, oye, pues existe el perfil del esquiador experto que va muy a menudo, existe el perfil del principiante nervioso que está en un viaje con un par de amigos, existe la familia con niños, existen los que, oye, pues vamos a la estación de esquí, pero a mí me gusta un poquito más la fiesta de antes que el esquiar en sí. Entonces, vamos a tener un montón de casos y un montón de perfiles distintos que en este caso Claudio o ChatGPT van a poder ayudar a ubicarlos y a localizarlos y a ver también o sea, qué tipo de pain points van a tener esos usuarios. Aquí también, ojo, esto de los perfiles generados por inteligencia artificial no deja de ser al fin y al cabo una hipótesis, no son verdades. En este caso, como no hay una verdad absoluta del ejercicio en sí, esas hipótesis se pueden tomar como verdaderas y no hay ningún tipo de problemas. Pero en una investigación real, si utilizaseis este mismo proceso, habría que validarlos y que llevar a cabo esa investigación. La inteligencia artificial, entonces, en este caso, os daría ese punto de partida, pero no va a ser la respuesta final, ¿vale? Y volviendo a la técnica, por así decirlo, del doble diamante, tenemos ya entonces el problema bien definido, estaríamos en este punto, y entraríamos ya en lo que es el segundo diamante, es el diamante de desarrollar y el de idear, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo en este caso, vamos a divergir. Tenemos ya ese problema o esa serie de problemas bien definidos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser generar un montón de ideas
cuantas más mejor, sin juzgar esas ideas de momento y generando, pues lo que os digo, muchísima cantidad de ideas y no preocupándonos de primeras por la calidad de las mismas. Entonces, el principio de esto es separar esa generación de ideas de lo que es la evaluación de ideas de cara a permitir que la generación de ideas sea algo, un lugar un poco más seguro. ¿Por qué? Pues porque si mientras alguien está compartiendo una idea ya empezamos a criticarla, matamos ahí la creatividad. ¿De acuerdo? Y la lluvia de ideas, el brainstorming, que se conoce como tal. Javier, perdona, una Dime. pregunta. ¿Puedes volver a al slide anterior, no la otra? Donde aquí, el uso generativa, ¿puedes decir rápidamente, en esta, Ujú. repetir un momentito esto? ¿Cómo interactúa esto de la inteligencia artificial en todo este Sí, proceso o de sea, la... en este caso, esto sería de cara a ayudarnos para el design thinking, ¿vale? La idea sería, oye, pues partimos de la base de que ninguno de vosotros seguramente, o algunos pocos puede ser el caso, pero no todos, conocéis o sea, de lo que es o sea, el modelo, todo el tema en sí de esquí, de todos los roces de pain points que pueda haber, de cómo son los usuarios y los perfiles más habituales. Entonces, en este caso, podríais utilizar ChatGPT o Claude de cara a, oye, pues vamos a enumerar los distintos esquiadores, o sea, los distintos perfiles de esquiadores que existan. ¿Qué perfiles de turistas puede haber que, oye, pues vayan en temporada de esquí, pero que no esquíen habitualmente? ¿Qué perfiles de tipo de una investigación de mercados? Cualquier cosa que queráis investigar que no tengáis ese punto de partida bien definido, como es este caso, el ayudaros de cara a entender un poco, o sea, piensa que todo el design thinking gira en torno al usuario. ¿Qué pasa? Vosotros no tenéis un usuario, no tenéis alguien con quien podéis interactuar. Entonces, de cara a hacer esa investigación previa y de cara incluso a, oye, le puedes pedir a ChatGPT que desempeñe un poco el rol y el perfil de una persona que esquía a menudo y que no esquía a menudo y padre de familia que va a esquiar con los niños e intentar identificar en todo ese ejercicio qué pain points o qué preocupaciones puede tener ese perfil en específico con la estación de esquí. ¿De acuerdo? Luego, a partir de aquí, la idea es hacer nosotros el proceso de design thinking al uso. O Eso sea, es. sin inteligencia, o sea, quiero decir, porque es que al final el design thinking es un proceso, una metodología que lleva años, ¿no? Exacto. Utilizándose y usando, y la idea es que la utilicemos, pero que ChatGPT la utilicemos para esto, para la partida, y luego hagamos todo nosotros de forma como siempre se ha hecho. O sea, la idea del design thinking de todo este proceso es que podáis, o sea, que ubiquéis exactamente en qué puntos de todo el proceso de, oye, una persona que llega, o sea, de todo ese journey que tiene el usuario, he llegado a la estación, voy a esquiar, de todo ese punto, que tú digas, vale, la inteligencia artificial la puedo meter aquí, aquí, aquí y aquí, que es donde más impacto va a tener. Mm, Vale. Y esta actividad era individual, ¿no? Sí, exacto. Y tiene sentido hacer un design thinking, un brainstorming yo conmigo misma y ChatGPT. Sí, 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 sí. Porque, o sea, tú piensas que las ideas que vas a tener no van a ser, de hecho, vamos a pasar ahora a ver lo de la lluvia de ideas, pero las ideas que tú puedas tener, o sea, piensa que esto también es para la actividad uno que es en torno a lo que está girando, pero lo vais a poder utilizar para la actividad 2, ¿de acuerdo? Pero lo que te digo, las ideas que Sí, tú puedas sí. tener, O tú sea, que yo piensa estoy que acostumbrada a aplicar esta metodología en grupo, que me cuesta un poco verla, ¿no? A nivel individual. no, pero a nivel individual también tiene sentido porque si no, tú llegas a la actividad y ponte, que yo te digo, vamos a irnos, estoy en la diapositiva, un segundo, la 27, ¿vale? Ponte que yo parto de esta diapositiva, ¿vale? De, oye, quiero optimizar una estación de esquí y te digo, tienes que inventarte tú tu problema. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú vas a decir, vale, pues mi problema es, por ejemplo, ¿qué te digo? Predecir la cantidad de usuarios que vamos a tener en las siguientes navidades en base a las pasadas. Y ya tienes el problema definido, ya tienes la solución que quieres hacer, no has hecho ese ejercicio, no has hecho ese proceso de, oye, me tengo que enfrentar a un sector que no es familiar en mí, en el que no he trabajado antes, y tengo que ver dónde puedo intentar hacer más impacto. O sea, piensa que si no, estáis partiendo de que la base de, oye, ya está el problema definido, ya está la solución que tengo que hacer más que clara, y no estáis haciendo ese ejercicio que al fin y al cabo es lo que queremos entrenar, ese criterio de, oye, ¿qué problemas puede haber? ¿Qué puntos de roce hay? ¿Dónde puedo identificar ese punto de roce? Y cuando identifico el punto de roce, ¿de qué manera o con qué herramientas de inteligencia artificial puedo tratar de resolver ese punto de roce? ¿De acuerdo? Vale. Lo que pasa es Perfecto. que lo que a mí la duda que me crea esto es que al final la optimización no es con IA, la optimización es con la design thinking. Y lo que No, estamos la haciendo es optimización. usar IA para hacer esos casos de uso que a lo mejor de otra manera no lo podemos hacer, pero la metodología que va a optimizar esa estación de esquí es design thinking.
No, la metodología, o sea, el design thinking está siendo una metodología de cara a encontrar o hallar el punto en el que tú vas a introducir la herramienta de IA, pero que no llegues ya diciendo, vale, pues tengo este algoritmo de predicción de series temporales y digo, voy a intentar predecir la demanda que va a haber en la estación. No, sino que directamente tú cojas y digas, vale, tengo este sector productivo tradicionalmente funciona de una manera, vamos a ver qué puntos de roce tiene con el usuario y después de ver esos puntos de roce, ahí es donde ya vais a plantear la solución de inteligencia artificial que vais a utilizar. O sea, por clarificar, en un primer momento no tenemos datos y lo vamos a utilizar la IA generativa para que nos dé esos perfiles de posibles visitantes, en un primer lugar. Luego vamos a hacer lo que es el design thinking nosotros mismos para detectar cuáles son los problemas y las soluciones finales a esos problemas ya volveremos a utilizar la IA. Las diferentes soluciones que utilicemos, claro, serán ya con IA. Claro, ahí va a ser, o sea, la idea de esta actividad, pensad que no es, o sea, pensad que este máster en general no gira en torno a que cojáis y digáis, oye, soy capaz de hacer un modelo de inteligencia artificial súper bueno para predecir acciones en bolsa. No, la idea es que vosotros tengáis esa capacidad de, vale, yo como consultor en inteligencia artificial, llego a un proyecto y digo, vale, tradicionalmente, este sector, esta empresa, este X funciona de esta manera. Tengo que identificar en qué puntos va a encajar la inteligencia artificial o en qué puntos puedo tratar de mejorar la experiencia del usuario o la experiencia de la empresa o la experiencia de quien sea, del stakeholder que sea en cuestión. ¿Cómo puedo tratar de mejorar su servicio, su experiencia, lo que sea? Entonces, vosotros tenéis un montón de herramientas ya distintas de, oye, pues sabéis de algoritmos de predicción y de cómo más o menos funcionan. Sabéis de en qué tipo de caso podemos utilizar sistemas, que en este caso también podría llegar a funcionar, de mantenimiento predictivo. Sabéis todo el tipo de cosas que podéis hacer, o sea, todas las herramientas las conocéis ya. El tema es ver de qué maneras, en este caso, un sector que no tiene por qué ser familiar, podéis llegar a encajar esas herramientas. Y si partimos de la base de que yo os digo, no, pues el problema es que lo que os digo, es el ejemplo habitual, pero de que quiero predecir la demanda que va a haber en la estación de esquí el año que viene. Joder, es un problema súper sencillo que me vais a decir todos. Inteligencia artificial con un modelo de Machine Learning, con predicción en series temporales y le metemos los datos del año pasado, predecimos lo que va a haber el año siguiente y ya está. No queremos eso. Queremos que cojáis eso, que tengáis esa capacidad de coger el sector entero y decir, vale, en este caso os lo vais a montar vosotros para que no sea exactamente igual para todo el mundo, pero tengo este sector, tengo esta serie de pain points y cuando he identificado los pain points digo, vale, ¿cómo puedo resolver esto? A lo mejor la solución no tiene por qué ser inteligencia artificial de determinados problemas, entonces esos problemas no los cojáis, coger algo en lo que digáis, vale, aquí el ejemplo que os estaba poniendo, tengo material que se alquila y material que después de alquilarse hay muchas veces que se rompe, que da problemas, que no da confianza a los usuarios y que ya ha tenido un montón de problemas de gente quejándose de eso. Pues puedo intentar aplicar un algoritmo de mantenimiento predictivo para tratar de ver con imágenes y tratamiento de imagen por inteligencia artificial y visión por computador, qué, qué esquís están peor, qué esquís tienen determinadas señales de ir a romperse, todo ese tipo de cosas. Calcular, por ejemplo, cuántos esquís se me rompen de cara a predecir el stock y de cara a predecir si, oye, tengo que comprar más esquís o si por el contrario los que tengo van a durar más tiempo. Todo ese tipo de cosas. Si no hacemos este ejercicio de, oye, se parte de página en blanco, entre comillas, tenéis el título del problema, pero no tenéis cuál es el problema en específico, no vais a poder hacer. Y la idea del design thinking en este caso es eso, es daros esa herramienta que os permita luego discernir dentro de todo el sector, dentro de todo el caso de uso que estéis viendo, específicamente qué vais a, o sea, qué se puede implementar, cuál es el pain point de los usuarios, cuál es el problema que estén teniendo habitualmente y demás. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Ha aclarado un poco también tus dudas, Cristian? Sí, ok, thank you. Entonces, lo que os digo, tenemos ya el problema bien definido y llegamos al siguiente diamante, que es el de desarrollar ideas, ¿de acuerdo? Lo que os decía, en el momento del desarrollo de nuevo divergimos y la idea es, pues eso, generar un montón de ideas. Entonces, la lluvia de ideas al final es algo como un mueble de IKEA, ¿vale? Como hacer un mueble de IKEA. O sea, todo el mundo sabe hacer un mueble de IKEA, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe lo que quiere, todo el mundo se tira a montarlo sin verse el manual y cuando lo tienes medio montado dices, igual me tendría que haber leído el manual, igual tendría que haber seguido paso por paso lo que tenía que haber hecho. ¿De acuerdo? Entonces es una técnica súper conocida, pero casi nadie la acaba haciendo bien. Entonces, las reglas correctas para hacer este proceso es, en primer lugar, presentar esa temática clara, lo que decíamos también, el modelo de How Might We, el cómo podríamos reducir, por ejemplo, en este caso, el tiempo de espera en las colas para familias. El segundo,
es el dar ese tiempo libre individual, o sea, en este caso estáis vosotros solos, pero esto también va a ser aplicable para la actividad 2 en caso de que la hagáis en grupo, donde cada persona en este caso va a anotar las ideas que se le ocurran, sean buenas, sean malas, o sea, aquí la idea es que sea sin censura y sin juzgar. No importa si son estúpidas o sea, porque hay muchas ideas de hecho estúpidas que luego posteriormente se han acabado transformando y han llegado a muy buenas soluciones. Y en tercer lugar, reunir y clasificar esas ideas. O sea, poner las ideas en la pared, agruparlas por temas, votar cuáles gustan más, etc. Entonces, las reglas de oro, cantidad sobre calidad, que no hay ideas malas, visualizar esas ideas también con dibujos, ser lo más específicamente, o sea, lo más específico posible. Y por último, construir sobre las ideas de otros, ¿de acuerdo? O sea, que no sea no, esta idea es mala y no me gusta, sino que sea, vale, sí, tu idea es buena, pero ¿y si también le añadimos esto? Entonces, un ejemplo de una buena idea, pues una aplicación con QR personal que se escanea en entornos automáticos, como en el metro, y que encima también podemos ver qué predicción de usuarios vamos a tener gracias a esa aplicación con QR, por ejemplo. Un ejemplo de mala idea, o sea, una idea que fuese demasiado baja, o sea, vaga, coger y decir, oye, pues no, si estamos teniendo este problema, lo que hacemos es digitalizar el proceso y ya está. También existe el método Scamper, ¿vale? Que lo vamos a pasar un poco por alto, pero vamos, son las siglas de o sea, de las siguientes preguntas, que es para cuando estemos en un momento en el que, oye, pues no estamos teniendo mucha creatividad, no estamos siendo capaces de resolver el problema, lo que vamos a hacer es intentar llevar a cabo nuevas ideas mediante la modificación de existentes. Y eso va a ser mediante sustitución, mediante combinación, adaptación, modificación, puesta de uso de otra idea o de otro proceso de manera diferente, eliminación y revertir el orden de tal. Entonces ahí tenéis las distintas preguntas que tendríais que haceros, pero vamos a pasarlo un poquito más rápido, que tengamos más tiempo para lo demás. También existen los mapas mentales, ¿vale? Donde van a ser útiles para explorar un problema desde múltiples ángulos. Entonces la idea va a ser, oye, empezar con el concepto central en medio de, queremos hacer, por ejemplo, en este caso, la optimización de la estación de esquí con inteligencia artificial. Y vais a tener una serie de ramas principales, en este caso los stakeholders, los business consultants, la gestión, el management, los distintos suppliers, los distintos clientes, etc. Y de cada subrama van a salir, o sea, sí, van a salir ramitas más pequeñas, bastante más específicas. Entonces, aquí la idea es identificar los pain points que pueda tener cada uno de los distintos usuarios, ¿de acuerdo? Y podéis combinar también las dos técnicas, la de Scamper y la que acabamos de ver del mapa conceptual, donde, oye, pues vais a ver qué tipo de ideas se pueden sustituir, qué tipo de ideas se pueden modificar, qué tipo de ideas se pueden reemplazar, eliminar, etcétera, ¿de acuerdo? Y la idea un poco también, que veáis un poco el cómo extrapolar, el cómo traer soluciones que existan a lo mejor en otros sectores y demás, es la siguiente. Recordaréis esta diapositiva porque la habéis visto en todas las presentaciones al final de, oye, cada uno de los sectores que hemos visto, pues en el caso, por ejemplo, de la banca y de seguros, tenía los principales usos de gestión de riesgos, que aquí en este caso, por ejemplo, sería interesante para la estación de esquí, de prevención de fraudes, que igual no nos da tanto problema, de mejora del servicio y atención al cliente y personalización, que aquí sí nos interesaría. A lo mejor, en el caso del sector de retail, optimización de inventarios, pues a lo mejor si estamos teniendo un problema, o sea, si identificamos un problema con el inventario y con los distintos skis, por ejemplo, o con la gestión de la cadena de suministro, con algo de logística, o la personalización del marketing dirigido, si queremos dedicarle un poquito más de tiempo a lo que es el marketing en sí de la empresa. Vamos a poder también traer cosas del sector de la educación. Oye, pues a lo mejor no es muy loco plantear el uso de un sistema de aprendizaje adaptativo para la gente que va muy verde en esquí antes de tirarlos a la nieve. Tutores inteligentes, lo mismo. Reducción de costos y mejora de eficiencia operativa, lo mismo. O sea, la idea es que de todos los sectores que hemos visto hasta ahora, podáis coger y decir, vale, pues extrapolo este uso que se estaba haciendo en el sector de la educación o en el sector de banca, etcétera, a este tema en concreto que quiero hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso, hay un sector en concreto que no hemos visto, que es el de transporte y logística, por falta de tiempo al final, pero lo que vais a poder también es pues, lo que o sea, lo que podréis ver en las presentaciones que diga, en los temas redactados, la optimización de rutas, la gestión de flotas, la reducción de costos y mejoras de eficiencia operativa. Pues a lo mejor hay alguna cosa aquí que también podéis llegar a extrapolar a este sector. Entonces, volviendo a la matriz de priorización, pero ahora ya con todas las ideas que hubieseis generado. O sea, la idea es, en primer lugar, después de haber hecho todas esas ideas, evaluar lo que os decía, qué impacto tiene esa idea en la satisfacción del usuario y en el negocio, si tiene alto o bajo, qué esfuerzo requiere implementar esa idea, en tiempo, en dinero, en complejidad técnica, en resistencia organizacional a lo mejor, y que luego también posteriormente seáis honestos, o sea, que digáis, oye,
puede ser muy guay esta idea a lo mejor tecnológicamente, pero si requiere coger e intercambiar, o sea, cambiar toda la infraestructura entera de la estación, pues a lo mejor no es factible esta idea, ¿de acuerdo? Y después de colocar esas ideas, enfocaros lo que os digo. Primero ganancias rápidas, o sea, rápidas, luego proyectos estratégicos, luego proyectos accesorios y luego al final descartar aquello que no sea necesario. Y entonces con eso ya podréis pasar, que no lo vamos a ver en esta actividad, ni muchísimo menos, porque no es factible, pero a la parte que conlleva de prototipar y de testear. Entonces lo que haríamos sería ya intentar construir un prototipo que no va a ser la solución final, sino que va a ser una representación rápida y algo desechable para poder probar y verificar, o sea, validar nuestra idea. Y vamos a tener una serie de prototipos según el nivel de fidelidad. ¿De acuerdo? Vamos a tener baja fidelidad, que van a ser pues, sketches en papel, storyboards, role-playing, intentar cómo actuar en el escenario y ver un poco cómo evoluciona eso. Prototipos de media fidelidad, que van a ser pues, esos wireframes digitales, esas presentaciones en PowerPoint o en Figma, esos prototipos funcionales con herramientas de no-code, que vais a poder también hacer en algún caso. Y ya o sea, los prototipos de alta fidelidad, pues prototipos interactivos funcionales, pilotos ilimitados, MVPs que se hayan hecho, Minimum Value Products. Entonces el error común es empezar directamente con cosas de alta fidelidad. Hay que valorar primero que la idea, que la solución que se quiere implementar es correcta y después de hacerlo ya pasar y evolucionar, ir iterando en los distintos niveles de fidelidad que tengamos, ¿de acuerdo? Y observar, pues al fin y al cabo, lo que os digo, cómo interactúan los usuarios con el nuevo servicio, con el nuevo prototipo que se haya puesto en producción y ver si, oye, pues el usuario entiende para qué es y para qué sirve, si resuelve el problema que habéis identificado o por el contrario incluso lo empeora, qué dificultades encuentra un usuario en hacer ese cambio, si se sorprende positivo o negativamente, si lo utilizaría en su día a día. Y con ese feedback, iterar y volver al proceso de empatizar, definir, idear y luego posteriormente prototipar y testear. Entonces, ¿dudas hasta este punto? ¿Cosas que os hayan perturbado un poco como lo de Cristian en este caso de, oye, pues no veo cómo alinea esto, cómo se enlaza con la actividad? A mí me surge una duda. Dime, El proceso de design thinking, ¿hay que incluirlo también en la presentación o solamente el resultado? el proceso de Design Thinking yo os pediría, o sea, solamente que no os vayáis por las ramas, por así decirlo, con el proceso en sí, no por nada, sino porque no perdáis el tiempo. Pero sí que hagáis un poco el ejercicio de, vale, no coger y ya desde primeras llegar al problema aquí pensando, oye, es que ya he identificado en mi cabeza, cuando me has dicho la actividad, el problema que quiero resolver, ya tengo la solución que quiero aplicar, no, sino que digáis, oye, dentro de todo este sector, cuáles son los distintos pain points que hay, cuál es la manera en la que yo puedo aplicar las soluciones que habéis ido aprendiendo de cara a, oye, pues mejorar cómo es la calidad de llegada al servicio, mejorar cómo es la experiencia de una familia que tiene problemas económicos y que va un poquito más justa y que lo único que quiere es que sus hijos pasen un buen rato, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de ideas que podéis llegar a tener, que las plasméis. Pero mi idea es eso, que no perdáis muchísimo tiempo en el design thinking, pero que sí que no partáis ya de, oye, es que quiero implementar esto y voy a justificar el implementar esto, de alguna manera. ¿De acuerdo? Y lo que os decía también de los entregables por aquí, pues eso, ese análisis, esa comparativa con otros sectores, pero al fin y al cabo el design thinking, la idea es que os ayude un poco a ver, a que se os ilumine la bombilla de, oye, ¿dónde podemos meter nuestra solución? ¿Dónde podemos ver exactamente de qué manera podemos abordar cada problema y idear un poco las distintas soluciones? O sea, de verdad que puede parecer que no tiene sentido si lo vais a hacer de manera individual, que a lo mejor no tenéis ni por qué hacerlo de manera individual. O sea, a lo mejor tú, Patricia, lo haces con Mari Carmen, cada uno vais a entregar una cosa completamente distinta, pero ese proceso de idear, de ver qué problemas puede haber y demás, lo podéis hacer en conjunto. O sea, que la actividad... Eso es lo que yo veo, lo que, o sea, esto en la práctica y en la vida profesional, estas metodologías se suelen Ujú. aplicar en equipos. Sí, Entonces, a sí, mí lo que más me chirría es un design thinking yo sola, poniéndome sí. post-it yo conmigo misma, o sea, no, o sea, esto al final se hace cuando te sientas en una sala de reuniones con varias personas y uno dice una idea, se construye sobre la idea de otro y el otro dice una barbaridad y bueno, y así Ujú. se empiezan a crear estas dinámicas. Entonces, me cuesta ver que
ejercicios como este, que pueden tener potencial compartiendo en equipo, sean diseñados para hacerlo de manera individual y otros casos que se nos han dado de ejercicios en los que el grupo aportaba menos valor, ¿sabes? A veces Ya, yo ahí de estamos las viendo esta asignaturas te puedo decir. incongruencia a lo largo del máster. Entonces, a mí pues bueno, me sorprende, la verdad. Ujú. Yo te digo, del design thinking, o sea, la idea evidentemente no te enfoques tanto en lo que es el punto de tener una idea, sino en el punto de tienes un problema, en este caso que es, llegas a un sector productivo que no conoces, que es completamente nuevo para ti, como es el caso de la estación de esquí, o como puede ser cualquier otro. O sea, puede resultar que te vas a meter de repente en inteligencia artificial en industria farmacéutica, por ejemplo, y tú que no conozcas cómo es todo ese proceso, que te encuentres con un montón de cosas nuevas que digas, vale, pues dentro de que tengo todo este problema, dentro de que entiendo cómo es todo este flujo de este sector, de cómo es de principio a fin, ¿cómo puedo identificar esos puntos donde la inteligencia artificial puede hacer un cambio para mi cliente? Y después de haber hecho ese ejercicio, decir, vale, pues en estos 5 puntos que he identificado, creo que estos 4 son los más importantes y concretamente de estos 4 creo que voy a resolverlos así, así, así y así, con estas soluciones de inteligencia artificial que pueden tener más sentido o menos, pero que hagáis todo ese ejercicio desde el principio de no partimos ya con que os ha llegado el proyecto de alguna manera con la solución que tenéis que implementar y el cómo la vais a implementar, sino que partimos de la base de no hay una solución ya directamente definida y perfecta y súper clara, sino que es, oye, ¿qué problemas puedo llegar a encontrarme y a inventarme? ¿Cómo puedo solucionar esos problemas? Y luego también lo que os digo, que hagáis también ese plan detallado de, oye, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué tecnologías vamos a utilizar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Etcétera. Vale, entonces la primera parte del entregable sería simulación de un design thinking y luego del design thinking sale la solución, ¿no? De ese análisis en la matriz saldría la solución y la propuesta y luego una vez enfocada la solución hay que diseñar esos 5 puntos que tienes ahí en la presentación. Sí, o sea, la idea sería, partimos de que no hay un problema definido, ¿de acuerdo? Que de manera que Vale. también la solución o el problema que tú definas al final puede ser completamente distinto al que defina Patricia. A lo mejor Patricia, el problema que ha identificado es, oye, pues las familias, que es uno de los clientes más habituales y que más dinero que vemos que se gastan, que tienen esta serie de problemas. Por ejemplo, el de que los niños son muy torpes y es la primera vez que van. ¿Y cómo podemos tratar de resolver ese problema, o sea, con alguna solución de inteligencia artificial? Y tú el problema que te encuentras, por ejemplo, es de, oye, que es que resulta que quiero plantear una solución de inteligencia artificial sobre, pues, yo qué sé, lo que te decía del mantenimiento predictivo de los esquís, por ejemplo. Entonces tenéis una definición distinta y vais a llegar, evidentemente, al fin y al cabo, a unas soluciones distintas. Y con ese problema ya distinto, donde habéis hecho ese análisis de la estación del esquí, de los distintos puntos de contacto, habéis visto también, después de tener el problema, qué comparativas con otros sectores podéis llegar a traer y demás, hacer ya lo que te digo, todo ese plan de, oye, pues hacemos una descripción detallada de por qué mi solución, por qué mi propuesta de valor va a ser buena, ese plan detallado también de cómo lo implementaría, qué objetivos tendría, qué tecnologías voy a utilizar y qué herramientas voy a utilizar, y las justificaciones para cada decisión que hayáis ido tomando, ¿de acuerdo? Vale, la parte de comparativa con otro, el punto 1 y 2, Ujú. ¿eso saldrían durante el estudio de los problemas? ¿O Sí, el de las solicitudes, no? ¿O de las sí, soluciones? sí. O sea, la idea es El que 1 y el 2 sería en la fase previa, ¿no? Vale. eso es, eso es. Para mí esa parte es en la que estáis viendo, oye, hacéis como una hipótesis, por así decirlo, de cómo es la estación, qué tipo de puntos de contacto tiene, o sea, en qué tipo de lugar está, por ejemplo, si está en Sierra Nevada o está en Andorra o esté donde esté. ¿Qué tipo de roces está teniendo esa estación? Pues a lo mejor resulta que es que tiene un parking súper pequeño y no se está gestionando eso de manera apropiada, por ejemplo, o que el material se rompe muchísimo, o que es que resulta que en el último año se han perdido 5 personas y no hemos sido capaces de ubicarlas, cualquier cosa así, ¿de acuerdo? O sea, vuestro problema en específico de me he inventado y he ido viendo, pues que en este caso hay estos pain points. Luego comparar con otros sectores de, vale, pues el sector, por ejemplo, si estábamos hablando de algo oye, pues que la gente es muy torpe para aprender a esquiar y queremos ver de qué maneras podemos hacerlo de una manera más efectiva sin ponerlos en tanto riesgo, por ejemplo, pues que podamos traer algo del sector de la educación
oye, que no, que es que estoy viendo que lo que quiero y lo que es el problema de mi empresa es que el marketing no se está haciendo de manera apropiada y quiero traerme alguna idea de, pues yo qué sé, el sector del retail o de que la gestión del inventario no es correcta y me quiero traer también, lo que, de nuevo, alguna idea del sector del retail. Lo del mantenimiento predictivo que os decía también de industria, pues que identifiquéis esas comparativas con otros sectores, que digáis, vale, pues en estos problemas que he encontrado veo similitudes con este sector y con este otro sector. Y que tratéis de extrapolar esas soluciones de otros sectores también a, oye, pues que resulta que el problema de aprender sin riesgo en educación, en el caso de los pilotos, por ejemplo, lo gestionan con simuladores. ¿Es factible a lo mejor que yo haga un simulador o que haga una clase o alguna cosa así con inteligencia artificial y le enseñe a una persona a esquiar sin ponerla a tanto riesgo? A lo mejor sí, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas que digáis, vale, pues en el problema que hemos definido, puedo traerme este tipo de cosas de este sector, ¿de acuerdo? Vale. Más dudas, más cosas. Porque los 15 minutillos que nos quedan no nos va a dar tiempo a ver nada del tema 6. Entonces prefiero que los veamos con dudas o con ideas o cosas que os surjan de, o bien de la actividad 1 o incluso de la actividad 2 si tenéis ya. Vale. ¿Alguna cosa, si no, que queráis ver Luego, ¿te Dime. puedo hacer una pregunta? Sí, 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 las que sean. Mira, yo estaba trabajando en el tema uno, pero ahora tengo una gran duda. Vamos, en Ujú. el tema uno, digo, en el ejercicio uno, ahora tengo una gran duda. Porque en principio se había hablado de que hiciéramos el que habíais propuesto, pero después en una de las clases dijiste que se podía cambiar por otra cosa, por hacer un workflow, ¿no? Para la actividad 2, eso es. Sí, para la actividad 2. Bueno, pues entonces ahí ya nosotras hemos estado trabajando en esa línea. Ujú. Entonces, la pregunta es, el prototipo que hemos hecho en Nime, ¿te lo Sí. tenemos que pasar en vídeo o una foto de una imagen, una captura de pantalla de los nodos en verde o cómo? El de Canime, yo lo que os diría, Canime sí que es más fácil que me lo paséis. En el caso de Make, por ejemplo, sí que es bastante más complejo porque habría que configurar todas las integraciones, habría que hacer todo ese lío y es bastante más complicado. En el caso de Canime, me podéis pasar el fichero .knwf, o sea, cuando Vale, o guardáis y sea, exportáis eso. nos lo Y descargamos, ¿no? sí, eso Se es. puede descargar, vale. Eso es. Se puede exportar el workflow en sí y yo el workflow con el workflow en sí y con los datos que le hayáis alimentado, si son datos sensibles, me los podéis pasar anonimizados o me pasáis un extracto o lo que sea. Con esos datos sensibles, o sea, o datos no sensibles, perdón, me pasáis lo que os digo, el CSV o los datos en cuestión, el workflow y ya lo puedo evaluar por mi cuenta, ¿de acuerdo? No es tanto problema como en Make. En Make sí que compartirme un workflow es un infierno porque tendría que configurar todas las integraciones y todas las conexiones que tengáis con cada herramienta y ahí me puede dar un... No, 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 eso sí que no es tan factible. Entonces, en caso de Make, si alguno habéis decidido trabajarlo, o en N8N, por ejemplo, que sé que hay alguno, sí que os pido ese vídeo viéndolo en funcionamiento, ¿de acuerdo? Que me digáis, oye, pues mira, el caso de uso que hemos planteado es este y este, se alimenta de estos datos y yo lo ejecuto y este es el resultado, ¿de acuerdo? Que me enseñéis el workflow en funcionamiento. Vale. Pero sí, en vuestro caso me puedes pasar el fichero Canime Workflow y yo con eso ya me apaño, vamos. Vale, una cosa, los datos le dijimos a Cloud que lo generara él, entonces Perfecto. generó unas líneas y, hombre, no son muchas, pero para hacer, como era un tema más académico que Sí, sí, sí. solamente por probar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso no os preocupéis porque no tiene por qué ser un fichero CSV gigante, ni muchísimo menos. Si al final lo importante es que veáis un poco cómo es ese proceso de creación de un workflow, identifiquéis esa necesidad a lo mejor Vale, y entendáis un poco eso. O muy sea, que por bien, esa parte perfecto. gracias. ¿Más dudas, más cuestiones de alguna de las dos actividades? Vale. Si no, porque si no tenéis tampoco dudas
Sí, bueno, herramientas. sí, Dime, bueno, sí, y sí. otra duda que tengo, mira, con el ejercicio 1, es que me he quedado un poco así, porque yo ya lo tenía casi planteado, pero he visto que ahora cuando has metido el tema este del design thinking, que Ujú. no sé si lo sabrás, pero antes de empezar el máster, nos dijeron que nos recomendaban que siguiéramos un curso que está justo aquí dentro del mismo entorno, que es de design thinking y Scrum, ¿vale? Entonces Mm. yo lo seguí y tal, y bueno, todo esto que has estado explicando, pues la verdad que es muy fácil de seguir y muy interesante. Entonces, la pregunta que te hago, ¿tenemos que integrar dentro de la solución del ejercicio 1 algún apuntes de esto, de hacer alguna análisis de design thinking? Yo te diría que más que, sobre todo si ya lo tienes orientado, que no te preocupes tanto, no te comas la cabeza, pero sobre todo de la utilidad del design thinking y la intención de un poco, yo no sabía, por ejemplo, que se había metido ya ese curso de Scrum y de design thinking, Sí, está aquí en el entorno. pero la intención que tenía José en su momento, porque lo hablé con él el año pasado, cuando metió también esta sesión en sus actividades, era que como justo es el momento en el que empezáis con el TFM, es una cosa que os ayuda también a las actividades, por un lado, la actividad 1 y 2 que tenía él planteadas, pero también ayuda bastante a orientar el TFM en grupo. Entonces, sobre todo también porque es un problema similar un poco al de la optimización de estación de esquí, de que, oye, partimos de la base de que no es un problema súper definido, no se os está diciendo que el problema que está enfrentando Movistar, por ejemplo, o el que decidáis aterrizar cada uno de vosotros, no es este exactamente y que vais a tener estas soluciones exactamente, sino que es de, oye, con esta base, tú búscate tu problema, búscate las distintas soluciones, búscate cómo es todo ese proceso de implementación, ese plan detallado al final de implementación y juega con eso. Entonces, la idea de esta presentación, un poco del design thinking, era daros herramientas de cara a ese proceso creativo y ese proceso de innovación, tanto en las actividades de la asignatura como en el TFM en sí, y que tengáis pues eso, más herramientas de cara a, oye, vamos a identificar qué tipos de casos de uso podemos ver para meter inteligencia artificial en todo este proyecto, ¿de acuerdo? Pero Gracias. sabiendo también que os han dado esa presentación de Design Thinking, o sea, esa presentación, ese curso de Design Thinking también al principio, Sí, pues tiene menos sentido ya ver esto. vale, gracias. ¿Más dudas? ¿Alguna duda que os haya surgido utilizando las distintas herramientas de Canime, de Make, de oye, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? O siquiera si puedo llegar a hacer esto. Vale. Y era más de Scrum el curso que de Design Thinking. Sí, pero si os fijáis, o sea, la cosa que llevan esos dos cursos, tanto el de Scrum como el de Design Thinking, es esa metodología que os había comentado por aquí, creo, de ese enfoque iterativo, de que, oye, no es una vez yo lo hago y funciona mágicamente desde el principio, que es un poco lo que habréis visto alguna vez de implementación en cascada, si habéis visto Scrum, sino que es algo que, oye, pues después de prototipar, a lo mejor me di cuenta de que la idea que estoy intentando resolver no es del todo buena, el problema no lo he identificado bien, entonces tengo que volver a la fase de empatizar, definir el problema de nuevo y decir, vale, pues a lo mejor ya con esto puedo seguir. Entonces es un poco ese enfoque iterativo que tiene tanto en Scrum con las metodologías ágiles como con esto. Vale, lo siguiente que os iba a preguntar, entonces, sabiendo qué tal, creo que puedo haceros un pequeño poll quizzes, ¿verdad? No, pero quiero haceros una pequeña encuesta, pero encuesta de sí, ¿no? A ver, sí, tiene que ser aquí, crear. Vale. Em, eh, vale, vamos a poner de práctico, vale. Y así casos de uso. Vale. Tenéis, si yo guardo esto y guardo esto, no puedo publicar esto. A ver cómo puedo publicarlo. Un segundo, que quiero publicaros un Vale, lo tengo creado. Lo guardo. Sigo el meeting poll.
Un segundo. Y vale. Debería de saliros en el chat, creo. O si no es en el chat, en las distintas herramientas, ahí, algunos lo habéis visto ya, sobre lo que ver el jueves, ¿de acuerdo? Por si queréis dedicar el tiempo a que intentemos ver un ejercicio con un RAG de principio a fin y a ver cómo es la implementación de uno, o si preferís ver por otro lado herramientas y casos de usos tipo Canime y Make, ¿de acuerdo? Deberíais de poder verlo en... No sé si es a lo mejor en la pestaña de más, porque no sé cómo lo veis vosotros. Pero si a alguno de los 4 que habéis respondido podéis decirle al resto cómo es, fenomenal. A mí me ha salido un pop-up justo, o sea que no he tenido que hacer nada. Vale, pues si buscáis el pop-up por pantalla, fenomenal. Sí, pues está muy bien que os hayan dado ese acceso a lo de gestión de proyectos ágiles, porque la verdad que si no conocéis lo de las metodologías ágiles es un must que hay que tener a lo largo del tiempo. Vale, pues viendo entonces, da igual que los 9 que faltáis por responder, respondáis lo que respondáis, porque todos tenéis la misma, excepto uno. De hecho, si le doy a End Poll, vais a poder, sí, Share Results, y haríais de poder verlos. Pero vamos, básicamente vamos a intentar ver, voy a ver lo que puedo hacer porque al fin y al cabo de montar un RAG es relativamente complicado, pero vamos a ver si podemos masticaros un poco el proceso y ver cómo es el proceso de montar el RAG más en detalle, más a nivel práctico, y si somos capaces de que veáis algún tipo de herramienta que sin enmarronarnos muchísimo en tecnología en sí, podáis ver, pues eso, podáis llegar a hacer un RAG, ¿de acuerdo? Y lo más probable es que lo hagamos utilizando, creo yo, N8N, o a lo mejor investigo lo de la MyIndex, que no tiene que ser tampoco muy lioso. Pero vale, vamos a hacer ese ejercicio. Y luego por esa parte, poco más. Si no tenéis ningún tipo de duda, si no tenéis ningún tipo de conflicto, os doy estos 5 minutillos para que rellenéis el formulario, sobre todo de cara a ver, de hecho, vamos a poner por aquí un segundo, de cara a ver ese feedback, tanto de la asignatura, si las distintas adaptaciones han sido buenas o no, y sobre todo de la autoevaluación de conocimientos también, es de lo que más me preocupa, de cara a que podáis ver, oye, pues si habéis evolucionado positivamente, si sois más conscientes a lo mejor de las tareas o de cosas que no sabíais anteriormente o de que no conocíais. Y por último, nada, ya la pregunta de... de algún caso de uso en Make que queráis ver, al final es un RAG. Lo que sí, si podéis o tenéis alguna idea en particular que queráis ver, oye, pues quiero ver un RAG de cara a documentos legales, por ejemplo, o quiero ver un RAG de cara a, yo qué sé, pues todos los servicios de consultoría. Va a ser un caso que va a ser un poco complicado de replicar, porque al fin y al cabo hay que tener datos reales, sensibles de una empresa para poder hacer un caso de uso bien con chicha. Pero vamos a ver qué me da tiempo a hacer de cara al viernes. Si tenéis algún, o sea, el viernes, al jueves. Lo que os digo, si tenéis algún tipo de sugerencia de temática en concreto de ese RAG, ponedmela por aquí, ¿vale? Y poco más por esa parte entonces. Si no hay más dudas, lo que os digo, os dejo estos 4 minutillos que sobran. Y el jueves vemos lo de los RAGs. Vamos a intentar ver cómo se puede aterrizar con vuestro nivel técnico. Y poco más. Os vuelvo a pasar, de hecho, por si acaso se ha perdido por ahí entre los mensajes, el enlace. Un asistente para médicos para hacer consultas sobre guías clínicas. Vale. ¿Y tú tendrías, Mari Carmen, algún tipo de drive grande con muchos ¿Qué documentos va? PDFs? Vale. No, es que, o sea, va a ser curioso el intentar investigar eso, pero si no voy a intentar ver si con Cloud. Voy a buscar primero si existe algún tipo de problema en Internet ya para hacer ese ejercicio práctico, No sé aunque si sea para un sobre, retreat. ¿cómo se llama? Lo de Mecum, el de los medicamentos. Sí, sí, o sea, voy a buscar si hay algún tipo de base de datos o similar, tipo PDFs, al fin y al cabo, que es lo que buscamos, que se pueda utilizar. Si no, lo que haré seguramente sea o bien generar documentos yo con ChatGPT
o bien hacerlo un poco de concepto de retail, de oye, pues generamos una serie de productos, se vectorizan esos productos y vamos a ver cómo se puede llegar a tener ese ChatGPT que te diga, vale, pues esta serie de productos, si tú me preguntas por un producto de estas categorías, a estas características, ¿existe? Y si no, pues te digo claramente, oye, no existe, ese producto no está, y ya está, hasta ahí. Vale, pues nada, os dejo ya libres si no hay más dudas y nos vemos el jueves para acabar ya con esto. Vale, Load Dime. del TFM, es que nos han mandado hoy un mensaje, pero no sé si tú estás informado o mejor preguntamos a la mentora. Depende de la pregunta, a lo mejor te la puedo responder, a lo mejor no. No, es que nos habían mandado un mensaje y quería confirmar si lo había entendido bien, como indicando que hay dos posibilidades de fechas de entrega y de fecha de defensa, una para diciembre y otra para enero, y que los que elijan enero pueden entregar el TFM en enero. Entiendo que eso tiene que ser fecha de ordinaria y fecha de extraordinaria, si no me equivoco. Me parece que este año, la anterior edición fue distinto, pero, pero creo que tendría que ser ordinaria extraordinaria. Voy a consultarlo con Carlos y el jueves os digo. Vale, si no, o sea, le escribimos a la mentora. Sí, o sea, sí, sí es principalmente también porque, o sea, como tú has recibido ese mensaje, lo habrás recibido el resto del grupo y por daros una Sí. respuesta general antes que te tengáis que preguntar uno a uno todos. Vale, Perfecto. muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues nada, el jueves os veo. Cuidad mucho y tener un buen día. Venga, chao, buenas Jueves. noches. Gracias, hasta Buenas luego. noches.